Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. El texto que les leeré está dividido en tres partes. La primera se llama El Teatro de Operaciones. Mientras que en el Oro, después de 10 años que tomó su construcción, todavía se celebraba que hubiera una nueva iglesia bendecida el sábado 12 de diciembre de 1857 por el presbítero Aniceto Ramírez. En Tacubaya, el jueves 17, el general Félix Zuluaga hizo público un plan para abolir la constitución política promulgada el 11 de marzo de ese año. A tal acción se adhirió Ignacio Comonfort, que apenas el 1 de diciembre había jurado desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos conforme a la Constitución y mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Había sido presidente sustituto desde el 11 de diciembre de 1855 y ahora respaldaba un golpe de Estado. Pero en menos de un mes, el 11 de enero de 1858, Zuluaga desconoció el mando supremo de Comonfort, quien decidió entonces excarcelar al día siguiente a Benito Juárez, electo presidente de la Suprema Corte de Justicia y vicepresidente el 18 de noviembre, apresado junto con otros liberales por no secundar el plan de Tacubaya. Comonfort abandonó la capital el 21 de enero rumbo a Veracruz. 2 días antes, en Guanajuato, Juárez asumió el cargo de presidente interino conforme al artículo 79 de la Constitución del 57, también Zuluaga desde el 22 de enero. En el Estado de México ocurrió lo mismo para el gobierno juarista. Felipe B. Berriozábal era el gobernador y comandante militar. Para los conservadores, Benito Aro. Fue una guerra civil de 3 años que vio su aparente final con la batalla de San Miguel Calpulalpan en el municipio de Jilotepec, librada el 22 de diciembre de 1860 entre los generales Jesús Ortega González Ortega y Miguel Miramón, quien días antes, el 9, a 4 meses de que fuera declarado presidente el 3 de agosto, había ganado Toluca y hecho prisioneros a Berriozábal, Santos Degollado y Benito Gómez Farías. Esa decisiva victoria provocó que el 24 Miramón entregara el gobierno al Ayuntamiento de la Ciudad de México, a la que llegó Juárez el 11 de enero de 1861. El 9 de mayo se instaló el Congreso, que nombró a Benito Juárez presidente de la República, y que el 17 de julio, a iniciativa del propio Juárez, decreta por 2 años la suspensión del pago de deudas, aunque el 23 de noviembre fue derogado lo correspondiente a las deudas extranjeras. El 9 de abril de 1862, luego de 3 meses de conferencias conjuntas con los comisarios de España, Gran Bretaña y Francia, se rompe la comisión tripartita de reclamaciones contra la República Mexicana y 10 días más tarde una guarnición de 40 soldados mexicanos es atacada por una numerosa tropa de franceses en el Fortín Veracruz, lo que dio inicio a la segunda intervención francesa. 2 meses antes, el 23 de enero, ante la ocupación de Córdoba, Orizaba y Tehuacán por las potencias aliadas, el gobernador Berriozábal partió de Tlalnepantla a Veracruz para sumarse a la campaña del Ejército de Oriente, como también lo haría el general Tomás O'Joran, designado gobernador provisional y comandante militar el 25 de marzo, en sustitución del licenciado Pascual González Fuentes. Lo sucedería el general Francisco Ortiz de Zárate el 18 de mayo, nombrado por el presidente Juárez de acuerdo con el artículo 29 constitucional. Por aquellos días, el 31 de marzo, el Oro se involucró en el bando liberal por medio de Tultenango, cuando los hacendados del distrito de Ixtlahuaca consiguieron la conformación de una seguridad pública rural vinculada a la Secretaría de Relaciones y Guerra. A la extensa hacienda de Tultenango se le asignaron 2 dragones o soldados para organizar a la caballería y enfrentar a las fuerzas invasoras. Bajo esa misma estrategia de defensa, el gobernador Ortiz de Zárate decretó el 22 de mayo la división del Estado de México en 11 cantones militares, siendo el número 8 el que aglutinó a Toluca, Ixtlahuaca, Tenango, Valle de Bravo y Tenancingo. Inclusive, el 6 de junio expidió un reglamento para su administración, anticipándose a la conformación de 3 distritos militares, acordada por Juárez al día siguiente, considerando a Toluca, Actopan y Cuernavaca como sus capitales, lo que daría pie en 1869 a que estos 2 últimos distritos fueran erigidos como los estados de Hidalgo y Morelos, mientras que los distritos de Chalco, Texcoco y Otumba fueron agregados al Distrito Federal para enfrentar a las fuerzas napoleónicas. Ese mismo 7 de junio, el presidente Juárez firmó otro decreto para elegir diputados al Congreso General conforme a esos distritos militares que quebrarán independiente y separadamente unos de otros,
Para el Poder Judicial hubo una disposición similar el 3 de agosto en que estableció que en cada uno de sus 3 distritos hubiera un tribunal de una sola sala con 3 magistrados. A mediados de junio de 1862 fueron nombrados los comandantes militares del segundo y tercer distritos, el general Pedro Hinojosa y el señor Andrés Cruz, respectivamente. En tanto que en el Oro, el 20 de julio, el comandante de la guerrilla degollado, Carlos Castillo, dio parte al Ministerio de Guerra del Gobierno Civil y Militar del primer distrito del Estado de México de aprisionamiento en Tapasco del teniente coronel Eugenio Blancas de Indaparapeo, el capitán Elones Juan Telles y un sargento, a quienes enseguida les despojaron la vida, las armas y los caballos. A finales de noviembre fue creado el Ejército del Centro, cuya cabeza puso Juárez a Comonfort, indultado en octubre, para que militase en los estados de México y Querétaro, aunque 8,000 de sus hombres también fueron a militar a Puebla en marzo del 63. El 25 de enero, Ortiz de Zárate pidió licencia para separarse del cargo de gobernador. Otorgada 5 días después, hizo entrega de los mandos político y militar al coronel Manuel Sommer y Piña a las 11 de la mañana del 9 de febrero de 1863, nombrado una semana antes por el presidente de la República por su acreditado patriotismo. El 16 de marzo, un ejército combinado de 22,000 franceses y 8,000 mexicanos sitiaron por 2 meses la Puebla de Zaragoza. Ahí, una vez rendido el ejército de Oriente, el 17 de mayo, los imperialistas franco-mexicanos avanzaron hacia la Ciudad de México, la tomaron el 10 de junio y se dirigieron a la capital mexicanense. Guadalupe Santín, alcalde de Toluca, fue quien presidió el Cabildo Republicano, que decidió su disolución el 2 de julio, antes que las tropas del general Alexis de Berthier ocuparan Toluca el 5 de ese mes. Enterado de ello, el gobernador Sommer y Piña dejó Toluca para poner a salvo la investidura, emulando a Juárez, quien había abandonado la capital de la República luego de clausurar las sesiones del Congreso el 31 de mayo, emprendiendo así un gobierno itinerante reorganizado en San Luis Potosí, donde el 13 de junio Francisco Zarco presidió la apertura de la Diputación Permanente. Para el Segundo Imperio, nuestra entidad dejó de existir al convertirla en departamento. Por el contrario, para el gobierno federal, el verdadero gobierno nacional, el que lleva en sus manos la enseña gloriosa de la independencia de México, su defensa siguió en pie y días más tarde, el 20 de julio de 1863, Somera declaró al Mineral del Oro como su capital, conforme al decreto 21 del 8 de julio de 1861. El edicto también fue rubricado por el secretario Francisco de Asís Osorio, quien el 4 de agosto fue nombrado jefe político y comandante militar del distrito de Ixtlahuaca por renuncia de José Tagle. El gobierno republicano despacharía al pie del Cerro de Somera hasta los primeros días de agosto, cuando el coronel partió a Zitácuaro, donde estuvo hasta finales de septiembre, y luego a Polotitlán, pueblo en que entregó el gobierno y comandancia militar del primer distrito del Estado de México al coronel Vicente Riva Palacio el 27 de octubre, para reasumir la representación como diputado federal en la tercera legislatura instalada en San Luis Potosí, capital interina de los supremos poderes de la nación, ciudad en la que permaneció el presidente Juárez del 13 de junio al 20 de diciembre de 1863. En represalia por refugiar al gobernador Somera, las fuerzas francesas destrozaron así casi en su totalidad el archivo del juzgado del Mineral del Oro. Otros hechos más se registraron el par de años siguientes. El 17 de agosto de 1864, una partida de federales fracturó el sagrario de la iglesia de Tapasco, llevándose la custodia, objetos de plata y el copón con las sagradas formas, de las que no se tenía noticia lo que hicieron con ellas. El 7 de septiembre, Vicente Olascuaga le pidió al gobernador Vicente Riva Palacio su aprobación para separarse del cargo de juez del registro civil. El 18 de octubre se enfrentaron las fuerzas de Nicolás Romero y el coronel Morel. El 14 de enero de 1865, el teniente coronel Luis Bernal, con la infantería republicana de Zitácuaro, atacó y venció a la guarnición del Oro, apoderándose de 40 carabinas y 3 cajones y parque. Y en abril, el cura de la parroquia de Jocotitlán, Santos Navarro, reportó la suspensión de los oficios y el culto porque las fuerzas liberales pernoctaban en la vicaría de Tapasco, que estaba a cargo del padre Ramón Cabrera. Segunda parte. Un patriota injustamente relegado. Sobre esa intrincada época, Ignacio Manuel Altamirano escribió en su novela El Zarco:
El gobierno del Estado de México, entonces desorganizado y en el que los gobernadores, militares o no, se sucedían con frecuencia, tampoco podía establecer nada durable. Efectivamente, la lista de gobernadores de la década de 1861 a 1871 asciende a por lo menos 20 y varios de ellos lo fueron más de una vez. Desde Felipe B. Berriozábal, gobernador y general en jefe de finales de 1857 a enero de 1861, pero también en octubre de su último año, cuando sancionó la Constitución política que daría pie a la cuarta época constitucional del Estado de México, hasta el propio Somera, que lo fue en 3 ocasiones, 2 veces en 1863 y por 2 meses en 1871. Pero hay más que decir del penúltimo cargo de Manuel Somera Piña. Matriculado en el Colegio Nacional de Escribanos, recibió el título de escribano público en 1841, fue subprefecto de Jilotepec y diputado suplente del Congreso General en 1849, alcalde de Toluca en enero de 1858, prefecto del distrito de Toluca en 1861, diputado constituyente en la primera legislatura constitucional del Estado de México del 27 de abril del 61 al 11 de junio del 62. Secretario de la Junta Superior de Hacienda, diputado federal en la tercera y cuarta legislaturas, editor del periódico político y literario La Estrella Roja, gobernador interino, como ya lo mencioné, en el 71 entre marzo y mayo, y director del Banco de Avío para Artesanos y Labradores Pobres del 16 de septiembre de 1871 hasta su muerte el 12 de febrero de 1872, noticia dada a conocer por la prensa 3 días después. Por desgracia, a Manuel Somera Piña no solamente no se le honró como un liberal progresista, sino que se le escamoteó cualquier reconocimiento. En 1912, por ejemplo, en el índice cronológico de los gobernantes del Estado de México y de los eméritos y ciudadanos del mismo, de Aurelio J. Venegas, no se le enlistó entre los gobernadores de la época de la intervención. Tampoco Carmen Sáenz Pello en el anexo 1 de Juárez, El mito de la legalidad, en 2011. Y al buscar información sobre él, es común encontrar una semblanza francamente pobre como la que presentó María Isabel López Islas en el Diccionario Biográfico de los Constituyentes Locales y Federales del Estado de México, con la alteración de su apellido a Zamora, como la anotó Ramona Falcón en El Jefe Político, o la omisión de su nombre y actuación en el Teatro de Operaciones, en obras como Historia del Estado de México, de Carlos Herrejón Peredo, Reforma e Imperio, de María Teresa Bermúdez, en Historia General y Ilustrada del Estado de México, y La Resistencia Republicana en el Territorio del Estado de México, Intervención Francesa y Segundo Imperio Mexicano, de María del Carmen Salinas Sandoval. Lamentablemente, son contadas las repatriaciones de Somera a las páginas de la historia, entre ellas las del decreto 151 del Congreso Local, publicado el 19 de mayo de 1983 en la Gaceta de Gobierno, que inscribe a los constituyentes de 1861 en sus muros de honor y cuyos nombres se encuentran en el vestíbulo del Salón de Plenos del Palacio Legislativo. Las de la revista de la Universidad de México en el ensayo El territorio del Estado de México, inútil protestar, de Gerald McGowan, aparecido en octubre de 1994, donde llama la atención el rechazo de Somera a que se dirigiera a los estados de Hidalgo y Morelos. Las de diversas publicaciones de Jorge Reyes Pastrana, cronista legislativo desde el 2011, y las del disco compacto de la compilación 2 siglos de discursos políticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en mayo de 2011. Tercera parte. El triunfo de la municipalidad. La recuperación de la ciudad de Toluca no ocurriría sino hasta el 20 de febrero de 1867 a manos del gobernador Vicente Riva Palacio, a quien le relevaron Jesús Lalane y Germán Contreras. Fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía el 19 de junio de ese año en Querétaro, Benito Juárez regresó a la capital de la República el 15 de junio, con lo que la vida política reasumiría su cauce legal con la convocatoria al Congreso Nacional el 14 de agosto. El triunfo de la República le llamaría Edmundo O'Gorman, periodo comúnmente conocido como la República Restaurada, la que traería consigo en diciembre el reconocimiento del Ayuntamiento del Oro con José María Montaño como su primer presidente municipal, electo el primer domingo de ese mes, separándose así de San Felipe del Obraje, donde, por cierto, había 2.728 ciudadanos empadronados en la Guardia Nacional en ese último bimestre del año.
40 años antes, al crear las municipalidades del Estado de México, su primer congreso constituyente había resuelto el 14 de marzo de 1827 que no se establecería aún en el mineral del oro. En la Constitución Estatal del 12 de octubre de 1861, en su artículo 104, seguía vigente el precepto de que en todo pueblo que por sí o su comarca tuviese 4,000 o más habitantes, habrá ayuntamiento, una condición que el mineral del oro todavía no cumplía. El fin de la segunda intervención francesa supuso el restablecimiento de la República y la ocasión para renovar a las autoridades federales, estatales y municipales. La segunda legislatura constitucional del Estado de México se instaló en Toluca el 22 de noviembre, mientras que Juárez asumiría un nuevo periodo presidencial el 25 de diciembre y 5 días después José Martínez de la Concha se convertiría en el gobernador del Estado de México. El Oro, por su parte, eligió a su presidente municipal el 1 de diciembre, instalándose su gobierno entre ese día y el 9, fecha aún imprecisa, pues debemos recordar que los archivos públicos del Oro fueron destruidos completamente al ser quemados en 1863 y 1905. En el Archivo Histórico Municipal de Ixtlahuaca, sin embargo, la primera copia certificada que se conserva de un acta de cabildo del ilustre Ayuntamiento del Oro es la del 10 de diciembre de 1867, firmada por el presidente municipal José María Montaño, quien había sido conciliador y concejal durante la intervención, obligado por las autoridades conservadoras, pero con previo acuerdo de los gobernadores Vicente Riva Palacio y Seferino Gómez Gallardo, así como del teniente coronel Luis G. Carrillo. Esa acta y la del 11 de diciembre fueron levantadas por el propio jefe político y militar de Ixtlahuaca, distrito al que pertenecía el Oro desde el 31 de julio de 1861, de acuerdo con el decreto número 25. En 1868 correspondió al gobernador provisional Cayetano Gómez y Pérez promulgar el decreto que suprimió los 3 distritos militares del Estado de México. 2 años más tarde, en la memoria de todos los ramos de la Administración del Estado de México, expuesta en 1870 por Jesús Fuentes y Muñiz, secretario general del gobierno, el Oro aparece por primera vez como municipalidad en un documento oficial. Un año después, en la memoria presentada a la legislatura del Estado de México, leída por el mismo secretario en marzo del 71, se expone una situación que atañe no solamente a El Oro, sino a las municipalidades del Estado de México erigidas en el siglo XIX. Dice Fuentes y Muñiz. A pesar del empeño del Ejecutivo por obtener noticias exactas de la época en que cada una de las municipalidades y municipios existentes fueron erigidos y por qué autoridad, no ha sido posible precisarlos. Esa falta de datos fehacientes en los archivos del gobierno y aún en los locales que impide legalizar la existencia de algunas de las entidades municipales cuya erección no consta registrada entre las disposiciones legislativas del Estado y que proviene tal vez de concesiones hechas por algunas de las autoridades o jefes militares que en los periodos de trastornos han asumido el poder, y la imposibilidad de obtener tales datos, parecen fundar la equidad de seguir considerando con el carácter que hoy tienen de municipalidades o municipios a todos aquellos cuya erección legal no pueda precisarse. Es decir, con esta disposición y a partir de ahí, nadie más volverá a objetar la legitimidad de la Municipalidad del Oro, que dataría del 1 de diciembre de 1867 y que, gracias al triunfo de la República, en 2017 cumplió su sesquicentenario. Muchas gracias.